Muy buenas noches, estimados colegas, buenas noches. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. Tengo el honor de presentar o darles la bienvenida a esta actividad webinar de la noche de hoy, de la mano con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, quienes traerán para todos ustedes una interesante actividad seminarial de la mano de un extraordinario profesional para llevar adelante las actividades de moderación de esta actividad. Tendremos con nosotros al doctor Alfredo Caraballo Mata. Doctor Alfredo Caraballo es médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, también con especialidad en ginecología infantil y juvenil, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología y miembro de la Junta Directiva de Fundasoc de Venezuela. Será el doctor Caraballo quien llevará adelante las riendas de esta actividad en los siguientes minutos. Recordándoles a ustedes que la misma será grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Grupo Leti. Una vez más entonces, bienvenidos y por favor, como un amable recordatorio, ténganse la bondad de apagar sus cámaras, sus micrófonos, así como cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con el normal desenvolvimiento de este evento. Y sin más preámbulos, los dejo en la amable compañía del doctor Alfredo Caraballo Mata. Alfredo, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias, doctor Pastor Galicia, por esta amable introducción. Para nosotros, sumamente satisfecho de nuevamente poder estar con todos y cada uno de ustedes a través de esta actividad que de la mano con la industria farmacéutica hemos estado llevando por parte de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Y en esta oportunidad, nuevamente en esta alianza con el Grupo Leti, una de las empresas que definitivamente ha apoyado lo que implica la educación médica continua a lo largo de todo este confinamiento y bueno, ya poco a poco se ha ido prácticamente volviendo a una nueva normalidad, pero aún así continuamos con este mismo esfuerzo. Siendo así, se ha programado para la tarde de hoy esta actividad seminarial que, como bien expresaba el doctor Pastor Galicia, se ha titulado Identificación de factores de riesgo en el control prenatal. Bien sabemos la importancia que significa, sobre todo en nuestro país, que salió raspado en los objetivos del milenio, que en los objetivos del desarrollo sostenible también se nos está haciendo cuesta arriba el control de la muerte materna. Y uno de los elementos fundamentales lo constituye justamente un buen control prenatal. Por eso hemos invitado a mi maestro y colega, compañero en este momento de directiva de la Fundación la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, Fundasoc, que es un brazo educativo de la sociedad, para que nos converse en la tarde de hoy sobre identificación de factores de riesgo en el control prenatal. El doctor Freddy González Arias es especialista en embarazo de alto riesgo obstétrico, como ya lo mencionaba, es actualmente el presidente de Fundasoc hasta el 2023, coordinador de los países andinos para el Comité de Ultrasonido de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Docente de la Trinidad, coordinador del Fellowship de Diagnóstico Prenatal, representante del Young Donald School y representante de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Terapéutica Prenatal. Así que, sin más preámbulos, doctor Freddy González Arias, háblenos pues, coméntenos cuáles son esos factores de identificación de riesgo en el control prenatal. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a Pastor por la invitación y para participar en este webinar que, como bien decíamos, es bien importante el control prenatal y, como bien decía Alfredo, es uno de nuestros pilares fundamentales dentro de la salud materno-fetal en el país y en cualquier país del mundo, ¿no? Agradecer al Grupo Leti por su participación, su invitación y su apoyo continuo, desinteresado y más que contar con el apoyo de pastores, contar con una empresa que está al lado de la educación, al lado de la academia y al lado de la sociedad de obstetricia y ginecología, que llevamos un trabajo arduo de perfeccionamiento, de mejoría
y de alcance de toda la información médica académica a nivel nacional. Y bueno, como bien lo decía Alfredo, pues este es mi parte del currículo que yo presento. Actualmente me desempeño en el Centro Médico Docente de la Trinidad y muy pegado de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, y particularmente en estos 2 años que vamos a compartir con Alfredo y el resto del grupo, de al lado de Fundasoc, que Fundasoc no es más que el brazo educativo de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, y la sociedad, que tiene más de 70 años actuando dentro de la academia del país, siempre está al tanto de actualizarnos en todo lo que significa educación médica continua. Pues nada, comenzando con la terminología que vamos a hablar, el término diagnóstico prenatal es todas aquellas medidas que estamos realizando o aplicamos encaminadas a detectar en todos los embarazos por igual algún defecto congénito, esta anomalía estructural, morfológica, funcional, molecular, que está presente en ese feto en el momento de la gestación y que se puede manifestar en el embarazo, se puede manifestar en los primeros tiempos o se puede manifestar en cualquier momento de la vida de ese ser futuro por nacer. Así que eso encamina o engloba todos estos mecanismos que nosotros realizamos con la finalidad de diagnosticar de la forma más precoz, más efectiva y más clara cualquier defecto congénito, para de esa forma establecer una comunicación con los padres y dar esa asesoría que ese padre o esa madre necesita para continuar el embarazo y esa gestación, y ayudar a que cuando tengamos ese diagnóstico, pues ofrecerle la mejor condición a ese bebé en el mejor ambiente, apoyado por servicios de neonatología o el servicio integrado que necesitamos, ¿verdad? Asimismo, la Organización Mundial de la Salud nos establece que los servicios de control o diagnóstico prenatal deben estar disponibles a toda la población independientemente de la capacidad de pago. Lo que significa que el Estado en todos los países del mundo, porque es la Organización Mundial de la Salud la que nos rige las conductas, debe establecer en todos los centros de salud que tienen acceso a la maternidad un servicio de diagnóstico prenatal y de control prenatal para de esa forma evaluar, asesorar y conseguir de esta manera a las patologías que pueda presentar el embarazo y tratar de apoyar y asesorar a esa paciente. El diagnóstico prenatal debe ser optativo, debe ser voluntario, y toda pareja debe ser informada objetivamente de todo hallazgo clínico pertinente. ¿Qué significa? Que estamos en la obligación nosotros de asesorar, ayudar, apoyar y orientar a esa pareja principalmente para ver o conocer o aclarar el estado de ese embarazo. Asimismo, entonces, la atención prenatal es nuestra oportunidad precisa para todo profesional de salud brindar a esa pareja o a esa paciente la mejor atención, el mejor apoyo, la mayor información a estas embarazadas. De manera de, el objetivo sería promocionar la salud, la buena nutrición, la detección y prevención de enfermedades, de manera de asesorar y llevar a cabo un embarazo lo mejor posible. Por supuesto, esa paciente tenemos que conversar sobre planificación familiar, y es un detalle bien importante este que tenemos aquí, que es el concepto de violencia de pareja. Estamos en este momento en un momento bien crítico donde la violencia de pareja es muy importante para nosotros diagnosticarla, inclusive en el control prenatal. Entrando un poco en el tema, sabemos que en el 2020 fallecieron 303,000 mujeres relacionadas a alguna relación con el embarazo. Muchas de esas mujeres son mujeres sanas, mujeres sin antecedentes importantes, mujeres que por su único detalle fue salir embarazada y eso le causó la muerte. Muchas de esas muertes son relacionadas a una falta de control prenatal, y lo que significa que estas muertes o estas complicaciones, inclusive en esos 2.7 millones de niños que fallecieron durante los primeros 28 días de vida, lo podemos evaluar, lo podemos predecir o lo podemos diagnosticar y evitar perfectamente en un control prenatal. Y fíjense que este detalle, solo el 64% de las mujeres reciben atención prenatal 4 o más veces en todo su embarazo. Eso no solamente es en Venezuela, eso es en el mundo, pero particularmente los que nos compete a nosotros, Venezuela, eso se está presentando en nuestro país con muchísima frecuencia.
sin contar el embarazo adolescente que muchas veces nos lleva al control prenatal tardío o muchas veces inexistente en estas pacientes, que nos complica aún más la posibilidad de diagnosticar a estas pacientes. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el 2010 hubo 260.000 fallecimientos en el mundo causados por alguna anomalía congénita, lo que representa 7% de todas las muertes neonatales en recién nacidos. Y en Europa, hasta un 25% de los casos de muerte neonatal se deben a anomalías congénitas. ¿Qué significa? Que la anomalía congénita es una obligación dentro del diagnóstico prenatal para nosotros evaluar esa paciente, evaluar ese embarazo, evaluar ese bebé, para de esa forma identificar algún factor que tengamos allí. Fíjense que en este gráfico que nos facilitó un gran amigo nuestro, por 1.000 recién nacidos vivos tenemos 8 cardiopatías, tenemos 4 defectos del sistema nervioso central y una alteración cromosómica, particularmente el síndrome de Down. Entonces, fíjense que ahí tenemos 3 patologías bien importantes que tenemos que identificar en el embarazo: los trastornos cardíacos, los trastornos del sistema nervioso central y las alteraciones monogénicas o genéticas asociadas a alguna alteración. Fíjense que las enfermedades hereditarias mendelianas o monogénicas están asociadas a casi el 25% de esas anomalías genéticas que presenta ese recién nacido. Fíjense que la fibrosis quística, que afortunadamente en el país no tenemos mucha, distrofia hematónica, riñón poliquístico y así un montón de patologías que tenemos que nosotros diagnosticar o pensar en ellas cuando estamos en presencia de un embarazo en nuestro control prenatal, tenemos que pensar ello. Las enfermedades multifactoriales, donde hay una combinación de factores genéticos y factores ambientales. Y aquí tenemos una patología frecuente con mucho impacto en la salud de ese recién nacido o ese niño que está en el útero de esa madre, el defecto de tubo neural. Y aquí ya comenzamos nosotros a hacer acción profiláctica y preventiva con el uso de ácido fólico. Y debemos entonces orientar a esa paciente, inclusive a esta paciente que está acudiendo a un control ginecológico, a esta paciente que va a control de planificación familiar o a una paciente que inicialmente va a un control preconcepcional, el consumo de ácido fólico en todas las pacientes para evitar defectos de tubo neural. Existen malformaciones por efecto teratogénico ambiental, donde participan fármacos, infecciones, tóxicos ambientales, radiaciones y, por supuesto, dentro de los tóxicos ambientales tenemos el tabaco y tenemos el alcohol. Y las anomalías cromosómicas, que aunque están asociadas más o menos a un 2% de todos los nacimientos, pueden representar entre 2 y 14% de todos los defectos congénitos. Así vemos que estas dos patologías tenemos que en todo momento pensar. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud recomienda una atención prenatal como una experiencia positiva del embarazo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que llevar ese control prenatal a todas nuestras embarazadas de una forma positiva, de una forma pensando en el bienestar de salud de esa mamá y de ese bebé. Tenemos que prestarle el mayor apoyo a esa mamá, porque muchas veces esa mamá está angustiada, está desorientada, está angustiada, está desinformada. Y nosotros, en nuestra obligación dentro del control prenatal, está la de orientación de esta paciente. ¿Cuántas consultas recomienda OMS? Debemos estar aproximadamente en 8 consultas prenatales en nuestras pacientes para de esa forma asegurar que ese embarazo está bien controlado y debemos estar haciéndolo de esa forma. ¿Cuándo iniciarlo? Lo más pronto posible. Yo recuerdo que en mi comienzo de posgrado existían hospitales donde solamente veían a las pacientes después de las 12 semanas y no incluían las pacientes en el primer trimestre, cosa que era un error y actualmente lo corregimos. Tenemos que iniciar ese control prenatal lo más pronto posible, tratar de asesorar y ayudar y motivar inclusive a nuestra secretaria, a nuestras enfermeras para hacer ese contacto precoz con la paciente y que nos vaya contando situaciones de angustia o de orientación y de antecedentes. Más del 80% de los embarazos cursan sin complicaciones. Afortunadamente tenemos esto. Afortunadamente la mayoría de los embarazos son embarazos sanos, sin complicación y sin alteración. Pero ese 20% nos va a llevar a una complicación importante. ¿Cuál es el objetivo principal que tenemos en el control prenatal? La prevención. Así tenemos que entonces nosotros abordar, por supuesto, a nuestra paciente en interrogatorio, en antecedentes,
exámenes de laboratorio para descartar infecciones, anemia, el tipo de sangre es muy importante para evaluar y evitar la isominación RH, seguimiento de peso y tensión arterial, que es una de las patologías más importantes que causan mayor muerte en nuestros pacientes, que es la preeclampsia, seguimiento ecográfico para anatomía y patrón de crecimiento, que es otra patología que nos complica el embarazo, la restricción de crecimiento por falta de alimentación, falta de control asociado a trastornos de tensión arterial o asociadas a una malfunción de esa placenta. Entonces, en ese control prenatal vamos a hacer intervenciones nutricionales, evaluación materna y fetal, medidas preventivas, intervenciones ante síntomas comunes fisiológicos del embarazo, como es, por ejemplo, las náuseas y los vómitos con medicamentos que tiene el grupo Leti, como es el Cariban, ¿verdad? O el uso de alimentación, el uso de recomendaciones dietéticas, el uso de la forma como el paciente debe alimentarse, para establecer también intervenciones de salud en todos los centros de salud de atención primaria. Y es ahí donde nos corresponde a nosotros y al Estado particularmente mejorar y canalizar la mejor atención prenatal para todas nuestras pacientes, de todas pacientes por igual. ¿Cuáles son los factores de riesgo principalmente en la mamá o en la mujer? Tenemos los trastornos hipertensivos del embarazo. Son una de las principales complicaciones de mortalidad materna. Y como bien lo decía Alfredo en su introducción, fracasamos en estos objetivos del milenio, donde teníamos que disminuir la mortalidad materna y la hipertensión no logramos controlarla, la muerte materna no logramos controlarla, la hemorragia postparto no logramos controlarla. No solamente en Venezuela, en muchos países, en la mayoría de los países no se logró controlar estas patologías. La diabetes materna es una patología que veremos nos complica la anemia, las hemorragias, las infecciones, la inmunización y la exposición a tóxicos como el tabaco, el alcohol y la cocaína, que cada vez estamos viendo en nuestras pacientes embarazadas, en nuestras adolescentes, el uso de estas sustancias tóxicas que pueden o van a comprometer la salud de la mamá. Dentro de las patologías del feto, la restricción de crecimiento intrauterino, muchas veces por malfunción placentaria, por mala alimentación, por uso de tabaco y alcohol, las infecciones, las malformaciones congénitas, estamos en la obligación de hacer evaluación del corazón y del sistema nervioso central. Tenemos que empezar en síndromes cromosómicos y descartarlos, y es el primer trimestre donde estamos trabajando en esto, como veremos adelante. Síndromes genéticos, la complicación del embarazo gemelar, que lo veremos más adelante, cómo se complica el embarazo que está con un embarazo gemelar, y por supuesto el uso de estos tóxicos que estamos viendo. Todos estos son dibujitos muy sencillos de lo que nos está complicando el embarazo: la alimentación, el tabaco, el estrés, la falta de descanso y esta situación importante que socialmente nuestras pacientes cada vez utilizan este tipo de medios de transporte porque es la obligación de lo que tenemos, y allí aumentamos el índice y el accidente vial en estas pacientes. Fíjense que en el mundo este trabajo es de 2022, donde se está tratando de trabajar a través de sistemas computarizados, tratar de predecir las complicaciones del embarazo. O sea que hay una preocupación mundial para evaluar y predecir las complicaciones del embarazo y de esa forma tratar de disminuir las complicaciones. Particularmente estos dos fenómenos o patologías que pueden estar relacionados en el embarazo, como son la anemia, ¿ok?, que podemos prevenirla en 80% con solamente mejorar la alimentación, con el uso de hierro, con el uso de ácido fólico, con mejoras alimentarias y con apoyo de esta paciente. Nos va a disminuir, por un lado, la hemorragia posparto, porque una paciente que tiene bajos niveles de hemoglobina y que se complica en un hemorragia posparto después que nace ese bebé, se va a complicar y no tiene la capacidad de respuesta para controlar o superar esa patología. La morbilidad materno-fetal fetal en este caso está aumentada por esa restricción de crecimiento, por esa anemia materna, y también está asociada por la prematuridad. Y la prematuridad es una de las complicaciones que tenemos nosotros aquí y en nuestros hospitales. Nuestros hospitales tienen unas unidades unidades de prematuridad muy colapsadas y con muy bajos recursos, y no podemos entonces ayudar a estos recién nacidos prematuros que nacen. Entonces, allí nuestro objetivo en control de alimentación para prevenir anemia, estamos evitando
hemorragias posparto y complicaciones y mortalidad materna, estamos disminuyendo la prematuridad y estamos disminuyendo la restricción de crecimiento, para disminuyendo también la morbimortalidad de esos recién nacidos. La diabetes, frecuentemente presentada en el embarazo, en casi 25% de los embarazos, vamos a ver que si nosotros no controlamos esa diabetes, esos niveles de glicemia en la mamá, aumentamos el sobrepeso materno y el sobrepeso fetal. Y aquí vemos que entonces el sobrepeso materno nos lleva a un parto materno obstruido, a una morbimortalidad mayor por macrosomía, por mala evolución del recién nacido, y aumentando los factores de riesgo de hemorragia posparto por hipotonía uterina o por desgarro o por traumatismo del canal del parto. Todo eso nos lleva a tratar de disminuir la mortalidad materna, que es uno de nuestros objetivos y que hemos trabajado en la Sociedad Obstetricia y Ginecología por muchos años. Hemos trabajado con el grupo ALSO, donde hemos tratado de disminuir o alertar o preparar a nuestros médicos en los otros hospitales para tratar de actuar en estos casos de complicaciones. Dentro de las recomendaciones para un buen control prenatal, tenemos que seguir los protocolos internacionales y nacionales que tenemos en la sociedad, donde tratamos de evaluar particularmente el sistema nervioso central, donde estamos muy bien caracterizado y catalogado la evaluación del sistema nervioso central en todas nuestras pacientes de forma rutinaria, de forma precoz, de forma temprana y de forma objetiva, para tratar de diagnosticar esas patologías que, como vimos, es una de las patologías más frecuentes en el bebé. Ahí vamos a evaluar marcadores ecográficos para cromosomopatías y alteraciones del sistema nervioso central. También las guías recomendadas por la ISUOC, donde vamos a evaluar la otra patología muy frecuente, que es la cardiopatía, y así nosotros vamos a ver nuestros bebés desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista cardíaco y desde el punto de vista completo, tratar de evaluar estos fetos in útero para tratar de identificar estas patologías que nos pueden comprometer la salud de estos bebés y el bienestar de estos mismos bebés. Entonces la idea es que nosotros hagamos y motivamos a nuestros médicos para tratar de identificar factores de riesgo congénitos con alteraciones que nos ayudan a identificar estos fetos. Efectivamente, uno de los objetivos principales es la evaluación de ese bebé en primer trimestre, con la ayuda de marcadores ecográficos, la observación de la translucencia nucal, con la ayuda de la visión del hueso nasal, observaciones anatómicas y estructurales de ese bebé, de manera a identificar estos bebés en este momento. Evaluación de arteria uterina, evaluación de otras situaciones. Ecográficamente, por supuesto, la tecnología nos ha ayudado a evaluar estos recién nacidos o estos fetos in útero desde muy temprano con ecografía tridimensional, pero que nos ayuda a evaluar estas bonitas caras, este bebé que nos dice estamos en buenas condiciones, pero no solamente la tecnología tridimensional, que por supuesto es costosa, es complicada y no es accesible para todos, nos puede ayudar a utilizarla. Solamente se las traigo es para recordarles más bien con estas fotos bonitas de lo que tenemos allí, es que ese bebé tenemos que ayudarlo a evaluarlo, a mantenerse en útero y mantener una mamá sana para de esa forma evaluar y disminuir las complicaciones. También tenemos la evaluación de ese embarazo con las arterias uterinas, que con arterias uterinas desde el punto de vista bien temprano del embarazo vamos a identificar estos factores de riesgo que son hipertensión inducida o trastornos asociados al embarazo, trastornos hipertensivos asociados al embarazo, que podemos evaluarlo de forma rutinaria a través de la arteria uterina y saber qué paciente puede tener riesgo de patologías o mal funcionamiento de la placenta y puede estar asociado a restricción de crecimiento y o a preeclampsia o trastornos hipertensivos. Igualmente, la evaluación del cuello en las pacientes aparentemente se está tratando de universalizar la evaluación del cuello entre las 20 y las 24 semanas para identificar ese cuello que puede estar más corto y que nos puede tener el riesgo de parto prematuro y de esa forma disminuir una de nuestras complicaciones en el embarazo, que es la prematuridad. Así nosotros debemos hacer también screening
de patologías asociadas a los trastornos cromosómicos, evaluar el riesgo de cada paciente, de cada feto afectado o no por algún riesgo, y si realizamos los test y es un test negativo, solamente hacemos el consejo genético de todas mamás para decir que su bebé teóricamente o certeramente, como veremos adelante, no tiene alguna patología cromosómica, o un test positivo, hacer el asesoramiento o el consejo genético y ofrecer un test diagnóstico en esta paciente, un test invasivo, ya sea por amniocentesis o por un ADN fetal en los pacientes. Así vemos cómo ese screening para descartar o identificar pacientes que tienen riesgo aumentado de alteraciones cromosómicas, entre esa ventana mágica que se llama el primer trimestre, entre 11 y 13 semanas más 6 días, utilizando edad materna, evaluación ecográfica con la evaluación de la translucencia nucal, con esos dos marcadores bioquímicos PAF y beta-HCG. Identificamos en principio si la paciente tiene un alto riesgo, un moderado riesgo o un bajo riesgo, y así nosotros podemos identificar si la paciente tiene alto riesgo. Si este alto riesgo lo establece el resultado, vamos a una paciente con un procedimiento invasivo. Si es un riesgo bajo, menor a 1 de cada 2.500 embarazos, vamos a un control del embarazo, y si el riesgo es moderado, tenemos esta maravillosa herramienta que es la determinación del ADN fetal en sangre materna. Sin ser invasivo, nosotros vamos a identificar por una muestra de sangre en la mamá sacada a partir de las 9 o 10 semanas, donde vamos a identificar fracción de ADN, ¿verdad? Que este fragmento de ADN pasa por un fenómeno de apoptosis de esa placenta hacia la sangre materna. Determinamos ese nivel o esos fragmentos de ADN, esa cantidad de ADN, la estudiamos por técnicas muy sofisticadas e identificamos alteraciones cromosómicas, mutaciones, o si quisiéramos identificar alguna otra patología, es perfectamente identificada en los laboratorios, y solamente con una muestra de sangre de la mamá podemos nosotros sin ser invasivo, tener una información bien importante y bien valiosa del estado cromosómico y de ADN de ese bebé. Así tenemos otra patología que es el embarazo gemelar. El embarazo gemelar es un embarazo donde la morbilidad materna es el doble que la simple. Hay mayor riesgo de trastornos hipertensivos, de anemia, de diabetes y hemorragia ante y posparto. La prematuridad se asocia en 60%. La muerte neonatal es también mayor porque está asociada muchas veces a la prematuridad. Y la tasa de muerte fetal y prevalencia de malformaciones es más alto en este embarazo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros idealmente en un embarazo? Determinar la corionicidad y o la amnionicidad en el embarazo gemelar, con preferiblemente en primer trimestre a través de la presencia de identificación de dos masas o tortas placentarias, y este signo determinado por parecido a la letra lambda, la letra griega lambda, donde nos puede determinar si vamos presente hacia un embarazo monocorial, bicorial, biamniótico o monoamniótico, porque eso va a establecer los factores de riesgo. Así nosotros tenemos entonces en el embarazo gemelar cómo podemos identificar esta bicorionicidad o esta monocorionicidad, y si es monocorial, establecemos entonces la amnionicidad para verificar si estamos ante presencia de dos sacos, una placenta, o dos sacos y dos placentas. Ahora bien, les traigo algo bien interesante y bien importante, que es lo que se llama la programación gestacional. ¿Qué significa la programación gestacional? Está determinado que la hipertensión arterial, la diabetes no insulino dependiente, el perfil lipídico alterado, el síndrome endocrino metabólico asociada o no a la obesidad, son factores de riesgo para cardiopatía y para muerte en cualquier persona en el mundo. Eso se ha comprobado que existe en aquellas personas que nacieron con un bajo peso al nacer en el momento de su nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos evitar o disminuir el riesgo de cardiopatías evitando la restricción de crecimiento en ese bebé que va a ser adulto más adelante en su vida. De esa forma, nosotros estamos condicionando o programando la patología a futuro de ese individuo, controlando el embarazo de esta paciente, ¿verdad? Así nosotros vemos que este origen de la enfermedad existe relacionado con
un inicio desde la vida fetal de este niño. Y entonces es lo que se llama la programación fetal. Hay respuestas adaptativas fetales de mucha importancia, inducidas en respuesta al estado físico y de salud de la madre. Entonces, si yo tengo una madre que tengo una patología o un riesgo que me está dando un bebé aumentado de peso, macrosómico, o un feto que tiene una restricción de crecimiento, ese bebé, si yo no tomo la previsión allí, cuando ese bebé sea adulto, ese bebé va a tener un riesgo por cambios metabólicos en la producción de respuestas que pueden afectar algunos órganos y va a tener riesgo de enfermedades a largo plazo. Entonces estamos programando a ese adulto en forma precoz en el control prenatal. Fíjense entonces lo importante que es un buen control prenatal, lo importante es que lograr un buen peso, un buen estado nutricional de la mamá, un buen peso y un buen estado nutricional de ese bebé, porque ese bebé va a tener esa plasticidad en su célula que van a diferenciarse y van a formar tejido. Y esta plasticidad la vemos en el feto, en la primera infancia, en la pubertad y en la menopausia. Esas son las situaciones donde la plasticidad nos modifica el estado de salud y el futuro de salud de este individuo. Y lo que nos compete a nosotros y lo que me compete a mí en esta conferencia es hablar de la plasticidad de ese feto para tratar de ese feto no ocurran estos fenómenos epigenéticos en el cual no hay alteración de la expresión del gene ni alteración de la secuencia de ADN, pero hay una alteración en la metilación y a la conformación del ADN de ese feto que va a provocar una adaptación positiva o negativa en ese momento y va a originar la enfermedad de ese adulto que se está presentando en el embarazo. Entonces, fíjense lo importante de que nosotros estamos programando la salud futura de este bebé que está naciendo así, lindo, sano, perfecto, saludable, con buen peso. Estamos programando la salud de esta vida de estos adultos mayores. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros, los obstetras, y los que hacemos un control prenatal adecuado, está en principio en tratar de mantener la salud de ese bebé inútero, tratando de ofrecerle las mejores condiciones a esa mamá para que esa mamá se las ofrezca a ese bebé, porque nosotros estamos en la necesidad de controlar la salud a futuro de todos los adultos que estamos en caso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Preveniendo la enfermedad del adulto en vida fetal intrauterina. ¿Cómo? Cambiando ese estado epigenético, ese entorno epigenético del feto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Desde un estado previo al embarazo, con un óptimo control de peso, un control de la obesidad, control de la diabetes, control de la hipertensión y control y mejoría de esa nutrición de esa paciente, inclusive antes de buscar el embarazo. Por eso nos interesa el control preconcepcional para tratar de evaluar y orientar a esa mamá para que esté en las mejores condiciones físicas, psicológicas y mentales para que ese embarazo se dé de la mejor forma posible, tratar de que no nos desarrolle preeclampsia, tratar de que se implante correctamente al paciente, tratar de que ese bebé se alimente correctamente, tratar de disminuir el consumo de alcohol y tabaco para que esa mamá vaya a ser un medio interno perfecto y no cambie el comportamiento genético que ya está condicionado por el bebé. Y por supuesto, en el control prenatal, que es lo que nos compete a los obstetras, detección y tratamiento de anemia, detección y de tratamiento de la diabetes gestacional, alimentación adecuada, disminuir o evitar completamente el alcohol y el tabaco, y de esa forma vamos a reducir el parto pretérmino, la macrosomía, la restricción de crecimiento, por supuesto el parto obstruido, disminuyendo la mortalidad materna, la hemorragia postparto y ese detalle, las enfermedades del adulto. Entonces, fíjense lo importante de un buen control prenatal en esos factores de riesgo, porque estamos en la obligación no solamente de vigilar y controlar, mejorar el ambiente interno de ese útero para que ese bebé llegue a término, ¿verdad?, en buenas condiciones y llegue sano, sino que si llega sano, a término y con un peso y una alimentación adecuado, estamos
ese entorno epigenético del feto no siendo alterado y vamos a disminuir esa adaptación que está haciendo este bebé. Si este bebé hace una restricción de crecimiento, hay un bajo peso al nacer, hay un fenotipo ahorrador en el feto. ¿Qué significa? Que este feto se hizo chiquito, se hizo pequeño por un fenómeno, una anoxia placentaria que no permitió que creciera. El bebé se va a adaptar, va a ser un bebé ahorrador, y eso hace que ese bebé ahorrador altere por la metilación y de la desatilación de ese ADN, y a pesar de que no está cambiando su información genética, sí está cambiando el entorno epigenético. Ese brain sparing, que lo que hace el bebé, adaptar ese cerebro a una menor oxigenación, a unos menores nutrientes para asegurar ese cerebrito. Eso hace también a nivel de las células fetales del páncreas, betas del páncreas, alterarse su componente y su función. Eso altera la producción de insulina y va a condicionar un medio interno diferente. Este bebé va a tratar de compensar lo que no creció in útero en el punto de vista postnatal, y va a producir una secreción inadecuada de insulina que en un principio él va a ser adaptativo, pero a la larga en su vida de adulto lo va a llegar a un riesgo de una diabetes tipo 2. Si por el contrario tengo una madre que tiene aumento de nutrientes exagerados, una mamá obesa, una mamá con una diabetes materna gestacional, va a provocar un feto macrosómico, un bebé acostumbrado a un medio interno con altos niveles de azúcar. Ese recién nacido responde a una ganancia de peso baja postnatal, porque él creció demasiado, aumentó demasiado de peso, y su match down, que es lo que dice, ahora vamos a controlar el peso, va a llevar a que ese bebé tenga una adaptación, una mala adaptación cardiometabólica en su vida neonatal, y eso lo va a conllevar a mayor riesgo en su vida adulta de cardiopatía, de hipertensión, de obesidad y de mayor riesgo en su vida. ¿Qué significa entonces? Que el embarazo ofrece una ventana de oportunidades muy, muy efectivas, muy importantes para proporcionar y promover en estos centros de salud que nos corresponde, tratar de identificar estos factores de riesgo. ¿Para qué? Para disminuir la tradicional mortalidad de anemia, de diabetes, de hipertensión, de parto pretérmino, de restricción de crecimiento. Tratar de disminuir todos esos factores que ya los conocemos, ya sabemos, pero que ya sabemos que afecta a ese recién nacido in útero, aumentando su morbimortalidad y aumentando la morbimortalidad de la madre, pero también va dirigido a la prevención intergeneracional de estas enfermedades producidas en la vida adulta, como son la diabetes, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares, infartos. O sea que nuestro compromiso con la salud del mundo comienza en la vida uterina, y es responsabilidad nuestra de los obstetras tratar de hacer un control prenatal lo más adecuado posible, lo más apegado al bienestar de esa mamá y ese bebé, porque vamos a disminuir todas estas patologías que las vamos a ver en la vida adulta, y que en nuestros casos no fue culpa de nuestras madres, porque esto no existía, pero sí nosotros estamos en la obligación de hacer un buen control prenatal para disminuirle a nuestros hijos, para disminuirle a generaciones futuras enfermedades que van a complicar su estado de salud. De verdad que para mí ha sido un placer, desde mi nicho de trabajo, que es el Centro Médico Docente de Natividad, aceptar la invitación de Alfredo Caraballo, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, de Pastor Galicia y del Grupo Leti, tratando de hacerles un resumen de esta información muy acorde y muy en el tiempo, y tratar de hacer un resumen de los objetivos que se están intentando a nivel mundial, tratando de coordinar y hacer estos factores. Creo que hay algunas preguntas por allí. Pastor Alfredo. Tengo también muchísimos amigos que han compartido con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Freddy. Realmente complacido. Definitivamente ha sido un gran gusto escucharte, conversar sobre un tema que te apasiona, y lo sé que sí, y que definitivamente estos más de 200 participantes en el seminario web de la noche de hoy también deben tener la misma apreciación, como hasta ahora lo han estado manifestando en el chat. Por lo pronto, no hay ninguna pregunta por acá, solamente ha sido felicitaciones y las complacencias de este mensaje que nos has transmitido en la noche de hoy. Alfredo, para mí ha sido un placer enorme. De verdad que esto, como tú bien dices, y como me conocen en esto, me apasiona el control prenatal y el bienestar prenatal, porque dentro de mis comienzos en la maternidad de Concepción Palacio, duré muchos años en este servicio, vi muchísimas cosas, y esta parte de la programación gestacional y de salud me parece que es muy, muy interesante, y a veces nos da respuesta a muchas dudas que teníamos, y fíjate que lo que más nos compromete es el estudio y el bienestar de estas pacientes para evitar complicaciones a futuro. Yo creo que hay parte de nosotros es nuestro compromiso en la parte que nos compete, que es el control prenatal, pues eso estamos muy bien. Bueno, sí, de parte, igualmente yo fui testigo cuando fui residente de primer año y estabas allá iniciando, pues, además de que tu tesis había sido amniocentesis temprana, comenzando con esas cordocentesis y Sí, definitivamente siempre adelante, buscando las novedades para beneficiar a nuestras embarazadas y sus productos. así mismo. Mira, hay una inquietud por acá, Freddy. ¿En qué Dime. rango de semanas se realiza el monitoreo de la arteria uterina como valor predictivo para la restricción de crecimiento y preeclampsia? ¿Y cuáles valores de referencia para poder ver la alteración? Ok, fíjate, lo ideal es hacerlo en primer trimestre, en esa ventana de 11 y 13 semanas más 6 días, pero podemos alargarlo hasta las 16 semanas, ¿verdad? Ya sea por vía transvaginal o por vía abdominal, tratando de medir esas arterias en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a actuar desde el punto de vista profiláctico con el uso de aspirina. La aspirina está recomendada en estas pacientes que llevando estos valores con índice de pulsatilidad evaluados de esta arterioterina a tablas por semanas de gestación, en general este valor no debe superar el 1.5 de percentil, ¿verdad? Y si nosotros tenemos en esta paciente estos riesgos, debemos iniciar el uso de aspirina profiláctica nocturna en estos pacientes para disminuir el riesgo o la incidencia de preeclampsia en estos pacientes. La inquietud que expresan acá en el chat es que prefieres amniocentesis, estudio genético o con estudios genéticos de sangre materna. Bueno, efectivamente, bueno, yo fui una de las personas que hizo muchísimas amniocentesis en el país cuando estábamos en el Centro Nacional de Genética de la Universidad Central. Yo llegué a hacer más de 22.000 amniocentesis, y ahorita no hago más de 10 amniocentesis al mes. Yo llegué a hacer 30 amniocentesis en un día, pero era lo que teníamos en aquella oportunidad. Evidentemente, este procedimiento de amniocentesis es un procedimiento invasivo que aún hecho en las mejores manos hay riesgo de complicaciones del embarazo. En cambio, lo que está surgiendo actualmente es el ADN en sangre materna, que lo podemos hacer desde las 9 semanas de embarazo, donde evaluando esa fracción de ADN que pasa del bebé hacia la mamá por la placenta, podemos determinar con solamente una muestra de sangre mínimamente invasión, mínimamente complicación, podemos tener información de ese bebé de una forma valiosa, segura y con un riesgo prácticamente cero para la mamá. Lo más que puede hacer es que haga un hematoma o una equimosis en la punción de la salida de la punción de la sangre, pero para ella o para su bebé eso no significa absolutamente ningún riesgo. Entonces, por supuesto, actualmente son estudios que no se hacen en el país, hay que enviar la muestra a otros países afuera del país, y eso encarece los costos de ese estudio, y en el mundo entero siguen siendo estudios costosos, pero que con el tiempo se han mejorado las técnicas, se han masificado y van a ir disminuyendo los costos de esas pruebas, porque probablemente se van a ir masificando y se van a ir mejorando las técnicas de investigación.
Bueno, muy bien. La verdad que estoy plenamente igual y comparto contigo esa información. Sí. Hay otra por acá, dice uno de los colegas que se debe insistir en realizar la consulta preconcepcional. Justamente eso va a ser un tema de otro de los próximos seminarios web, así que esté pendiente, que obviamente estaremos conversando sobre eso. Sí, es importantísima la consulta preconcepcional, es muy, muy importante porque ahí vamos a identificar estas pacientes que nos van a disminuir los riesgos si hacemos un inicio de embarazo antes esa paciente busque su embarazo de la mejor forma posible. Sí. Otro de los participantes coloca por acá, excelente información, lo que obviamente hace pensar que las consultas prenatales deben ser realizadas por obstetras. Sin embargo, vemos que en nuestros hospitales aún siguen realizadas por médicos internos. Eh, eh, Sin embargo, vemos que sin las pautas previamente establecidas. Bueno, nada, hay como todo en este país hay muchas fallas en nuestros hospitales, pero la idea, por supuesto, tiene que estar dirigida y orientada por un médico especialista en estos centros, que muchos hospitales son hospitales de formación, donde tenemos internos, tenemos residentes de posgrado y tenemos personal de formación, pero que donde debemos seguir, como les digo, pautas de trabajo para que tengamos la mejor atención. Hay una información, perdóname, Alfredo, ¿Sí? de la recomendación que están haciendo del uso de aspirina. Efectivamente, antes se utilizaba aspirina 81 o 80, ahora se está utilizando 150 o 160, o sea, 2 tableticas de 80 miligramos en la noche preferiblemente, y con eso hemos tenido mayor éxito en la aspirina y en la prevención de la preeclampsia, inclusive en la preeclampsia de inicio temprano. Es así. La doctora Silvia solicita por acá el esquema de vacunación básico recomendado en estos tiempos. Bueno, lo básico que estamos recomendando es, por supuesto, el COVID, ¿ok? Que el COVID ya estamos más que seguros que es importante el uso de vacuna en embarazo. La influenza se puede utilizar perfectamente aquí. Lo que no se puede utilizar son vacunas a virus vivos, que ni siquiera atenuados, porque eso hay riesgo de que desarrollen enfermedad y lo transmitamos al bebecito. Hay que evaluar hepatitis B en caso de riesgo, hay que evaluar influenza, hay que evaluar fiebre amarilla, inclusive la estamos evaluando como la posibilidad, a pesar de que es a virus vivo atenuado, se está viendo tanta fiebre amarilla que probablemente vamos a tener que vernos en la obligación de utilizarlo, aunque no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud y por los medios, pero tenemos esquemas perfectamente identificados, hay una pauta y un protocolo dentro de la página de la Sociedad Obstetricia, donde está el protocolo de vacunación en la mujer, y ahí tenemos el control en la embarazada. Mira, por acá tenemos saludos de parte de una pareja muy querida, Nilda y Orlando. Wow, Si puedes hablar de los efectos grandes amigos. epigenéticos, de los efectos epigenéticos beneficiosos del parto sobre la cesárea. No hay ningún beneficio epigenético en eso. Lo que se está hablando ahora mucho es de la flora vaginal en ese bebé que pasa por el canal del parto, beneficia el contacto inmunológico y la respuesta inmunológica de esa flora y esa probiótica en la vagina. Inclusive hay trabajos donde el paciente es sometida a una cesárea, se pone en contacto con el flujo vaginal de esa mamá, para de esa forma el bebé tener una respuesta inmunológica adecuada para desarrollo de este bebecito. Inclusive estos bebés ya no se bañan el primer día de vida, porque la misma secreción, y si es un parto vaginal, lo protege contra futura y le da más información. Entonces, a pesar de que no hay nada epigenético en la mejoría de una o de las dos cosas, pero sí está demostrado que el paso del bebé por el canal del parto, aparentemente hay unos beneficios de la flora vaginal que mejora las condiciones inmunológicas y de respuesta de ese bebé. Bien, muchas gracias. Otra reflexión. Buenas noches, excelente. Es de suma importancia tener este tema que hoy día nos tiene preocupados y ocupados, ya que las cifras cada día más altas en cuanto a muerte materna es sumarnos a manejar información que podamos cada día aplicar en nuestras áreas de salud. Sí, sí, Siguen las completamente felicitaciones cierto. por acá. Ajá.
¿A qué edad es gestacional se debe solicitar la prueba de ADN fetal en sangre materna? Ya lo mencionaste, pero vamos nuevamente a Sí, hacer a partir refuerzo. a partir de las 9 semanas se puede pedir. Yo particularmente me gusta pedirla a partir de las 10. Una semana más, una semana menos no va a representar gran información o gran cambio, pero tenemos mayor fracción de ADN y vamos a tener mayor seguridad de una respuesta más segura y un resultado más seguro cuando tenemos mayor fracción de ADN. Entonces ya a partir de las 9 semanas podemos hacerlo. Yo recomiendo a partir de las 10 por tranquilidad. ¿Ok? Aquí tenemos que tomar en cuenta inclusive hasta la salida del avión de MRW o de HDL que tiene que salir del país, y entonces también tenemos que ajustarnos a los días porque esa muestra va para afuera y tenemos que ajustarnos a esos detalles inclusive por todas las modificaciones de país que tenemos. Es así. Bueno, nada, muchas más felicitaciones y agradecimientos. Con respecto a una inquietud que expresaban por allí, todas las actividades que patrocina el grupo Leti, posteriormente a su edición, se pueden conseguir en el canal de YouTube del grupo Leti. Así que esta igualmente será una más de las que podrán ser solicitadas a través de este canal. Bueno, Alfredo, está Bueno, de más agradecerte a ti, agradecerle a Pastor, agradecerle al grupo Leti y agradecer a ese montón de gente amiga que está en el chat y que participa con nosotros, que nos conocemos hace muchos años, hay gente que bueno, estaría un buen rato aquí saludando a un montón de amigos que los quiero muchísimo, nos conocemos hace muchos años, y lo que demuestra que estamos todos interesados en la academia, en la formación continua, de educación continua, y todos en función de mejorar la salud de nuestras madres y nuestros recién nacidos, porque ese es nuestro objetivo y eso es lo que tenemos, ese es nuestro objetivo de vida, porque escogimos este tipo de profesión y afortunadamente esta profesión dentro de la vida de la mujer, que es tan importante, que es la maternidad. bueno, y dar las gracias nuevamente al Grupo Leti por ayudarnos a llevarles a ustedes esta información, esta participación tan importante en lo que implica pues el control prenatal de la mano de Freddy. Agradecido por haber aceptado esta invitación. E igualmente pues acá tienen todas las opciones que la Sociedad de Obstetricia tiene para informarnos, y próximamente continuaremos con esta actividad de diferentes puntos de interés para nosotros como obstetras ginecólogos. Feliz noche, muchas gracias, Pastor, por seguirnos apoyando, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, yo no quisiera despedirme sin antes agradecerle a todo el público presente, en primer lugar a Freddy por su excelente disertación y por supuesto por todas sus palabras conmigo y para con Grupo Leti, la excelente moderación también del doctor Alfredo Caraballo, y pues a todos los colegas presentes, muchas gracias por estar allí, pues por ser parte de este nuevo cambio de Grupo Leti. Que bueno, ahora de la mano de cada uno de nosotros, cuando digo nosotros me refiero a cada uno de todos ustedes, los colegas que están acá día a día participando de estas actividades de educación médica continua, pues muchas gracias a todos ustedes por creer, por confiar, por trabajar juntos en el país que necesita de cada uno de nosotros. Hoy entonces en esta nueva etapa de Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Feliz noche, colegas, y será hasta la próxima. Muchas gracias, mi Hasta estimado luego. Freddy. Muchas Chao, gracias a gracias, ustedes. Freddy. Hasta la próxima. Chao.